¿Qué horas tenía en el? Buenos días, siendo las 9:32 de la mañana del día de hoy, 14 de marzo del año 2013, se informa que se da inicio a audiencia de lectura de fallo por la conducta punible de rebelión y extorsión seguida en contra del señor Ernei Salabarrieta Ocampo. Se le recuerda a las partes intervinientes el debido respeto y comportamiento en esta sala. Preside la audiencia el honorable magistrado del Tribunal Superior de la Sala Penal, el doctor Alirio Sedano Roldán. De pie, es tan amable. Se da inicio a la lectura de la decisión de segunda instancia por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la defensa del procesado Ernei Salabarrieta Ocampo contra la sentencia dictada el 25 de abril de 2012 por el Juzgado Primero Penal de Circuito de Ibagué, que lo condenó a 64 meses de prisión, multa equivalente a 88.896 salarios mínimos legales mensuales, a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, y le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena, así como la prisión domiciliaria, al hallarlo responsable como autor del delito de rebelión. En la misma decisión, negó la solicitud de preclusión elevada a favor del acusado Salabarrieta Ocampo por el delito de extorsión. Para efecto del registro, se invita a los intervinientes para que se identifiquen. ¿El acusado se identifica? Sí, muy buenos días. Señor Ernei Salabarrieta Ocampo. ¿Su documento de identidad? Documento. ¿Está en la cárcel? ¿No se sabe el número? No, señor. Gracias. La doctora es tan amable, se da constancia que acaba de llegar la defensora del acusado. Señoría, muy buenos días. La defensa técnica se encuentra representada por Liliana Yadir Herrera Torres. Las demás condiciones civiles y profesionales ya están reseñadas anteriormente. Gracias. Los hechos que dieron lugar a la presente actuación fueron sintetizados de la siguiente manera por el juez de primera instancia. De acuerdo con lo narrado por Patricia Hurtado Vargas, administradora del Hotel Iguaima, localizado en el Cañón del Río Conveima de Ibagué, quien manifestó que a finales del mes de agosto del 2008 llegaron dos sujetos que se identificaron como miembros del Frente Tulio Varón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y le exigieron 15 millones de pesos. El 15 de septiembre de ese mismo año recibió una llamada telefónica desde el abonado 314-781-9127 de una mujer que se identificó como Patricia, comandante de esa zona del mencionado grupo subversivo, manifestándole que iba a enviar a una persona a recoger el dinero. Fue así como el 22 de ese mes llegó un hombre de aproximadamente 25 años a quien hizo entrega de 1 millón de pesos. Actuación procesal. Luego de múltiples rupturas procesales y el proferimiento de varias órdenes de captura, se logró la aprehensión, entre otros, de Ernei Salabarrieta Ocampo, y en audiencia concentrada realizada el 15 de abril de 2010 ante el Juzgado Octavo Penal Municipal de Ibagué en funciones de control de garantías, la Fiscalía le formuló imputación como autor del delito de rebelión, la cual no fue aceptada por el citado procesado, quien fue afectado con medida de aseguramiento de detención domiciliaria preventiva. El 12 de mayo de 2010, la Fiscalía presentó escrito de acusación en contra de Ernei Salabarrieta Ocampo por los delitos de rebelión y extorsión, por lo que se decretó nuevamente la ruptura de la unidad procesal y se prosiguió el radicado original en contra de los demás indiciados. El 28 de julio de 2010, la Fiscalía presentó acta de preacuerdo suscrita con el acusado, la cual no fue aprobada por el Juzgado Primero Penal de Circuito de Ibagué
en audiencia del 8 de noviembre de 2010 porque no se habían respetado los derechos de las víctimas al no ser enteradas de la realización de dicho preacuerdo, decisión que fue confirmada por este Tribunal Superior el 3 de febrero de 2011. Nuevamente, el 21 de julio de 2011, la Fiscalía presenta dos solicitudes. La primera, acta de preacuerdo en el sentido que el imputado acepta su responsabilidad en el delito de rebelión a cambio de que se parta de la pena mínima establecida y se le conceda la rebaja de la tercera parte de acuerdo a lo previsto en el artículo 352 del Código de Procedimiento Penal. En la segunda, solicita la preclusión a favor del imputado por el delito de extorsión. En audiencia del 28 de marzo de 2012, se aprueba por parte del juez Acuo el preacuerdo presentado y la Fiscalía por su parte sustentó la solicitud de preclusión. Finalmente, el 25 de abril de 2012, se profiere sentencia condenatoria y se decide la solicitud de preclusión en los términos ya referidos. El fallo de condena fue objeto de recurso de apelación por parte de la defensora del procesado. La impugnación. La recurrente hace radicar su inconformidad en la negativa del juez Acuo en conceder al procesado la prisión domiciliaria, pues estima que se cumple la condición de padre cabeza de familia para ser favorecido con dicho beneficio. Fundamenta la defensa su pretensión en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, especialmente en la sentencia del 26 de junio de 2008, proferida dentro del proceso adelantado contra Yides Medina Padilla, para precisar que la prisión domiciliaria puede ser concedida demostrada la calidad de madre o padre cabeza de familia, permitiendo a la Ley 906 de 2004 un estudio laxo frente a los requisitos establecidos en el artículo 38 del Código Penal. Finalmente, señala que la negativa del Acuo en conceder la prisión domiciliaria no fue debidamente motivada, pues se refiere únicamente a la gravedad y la modalidad de la conducta. Cita varios pronunciamientos jurisprudenciales, pero sin expresar un motivo real y fundado para negar el citado subrogado penal. Por todo lo anterior, solicita se revoque parcialmente la sentencia y se conceda al acusado la prisión domiciliaria. Consideraciones. La Sala limitará la revisión de la sentencia de primera instancia al punto que es materia de inconformidad por parte de la recurrente, que en el presente asunto tiene que ver con la negativa de conceder a su representado la prisión domiciliaria en su calidad de padre, cabeza de familia. Ningún reparo merece la negativa del juez Acuo en conceder la prisión domiciliaria que se reclama, aspecto que valga la pena aclarar no fue objeto de preacuerdo, pues este versó respecto de la rebaja por aceptación a cargos, dejando en libertad al sentenciador para fijar la concesión de los mecanismos sustitutivos de la pena. De conformidad con el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, que modificó el artículo 2 de la Ley 82 de 1993 y la jurisprudencia constitucional, sentencia C-154 de 2007, la calidad de padre o madre cabeza de familia entraña los siguientes presupuestos. 1. Que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar. 2. Que esa responsabilidad sea de carácter permanente. 3. No solo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquella se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre. 4. O bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, psíquica o mental, o como es obvio, la muerte. Y 5. Que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solidaria de la madre para sostener el hogar. Igualmente, en torno a la concesión de este mecanismo sustitutivo, la Corte Suprema de Justicia había precisado en sentencia del 26 de junio de 2008, radicación 22.453,
que resultaba suficiente con que se acreditara la calidad de madre o padre cabeza de familia, sin que su concesión quedara limitada al análisis de la naturaleza del delito, ni al estudio o valoración de aspectos subjetivos, motivo por el cual no se exigía el cumplimiento de los requisitos previstos en los incisos segundo y tercero de la Ley 750 de 2002, que hacen referencia al desempeño personal, laboral, familiar o social del procesado, con el fin de establecer si pondrá en peligro a la comunidad o a las mismas personas que estén a su cargo. Sin embargo, este criterio jurisprudencial que es fundamento central de la defensa, fue modificado a partir de la sentencia de junio 22 de 2011, radicación 35943, con ponencia del doctor Julio Enrique Socha Salamanca, en la que se precisó que una vez se establezca la condición de madre o padre cabeza de familia, según el caso, es ineludible examinar la concreta situación del menor, el grado de desprotección o desamparo por ausencia de otra figura paterna o familiar que supla la presencia del progenitor encargado de su protección, cuidado y sustento, sino que adicionalmente debe analizarse la naturaleza del delito en orden a preservar la integridad física y moral del menor. Dijo así la citada corporación, abre comillas, aún en el evento de concluir que el numeral quinto del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal desplazó al artículo primero de la Ley 750 de 2002, tanto en materia de prisión como de detención domiciliaria, en cuanto a la menor exigencia de requisitos, no habría razón alguna para concluir acerca de la imposibilidad de estudiar factores relativos al procesado o a los antecedentes penales que registre, pues en virtud del juicio de ponderación en la aplicación de la ley, se verá obligado a sopesar las circunstancias concernientes al interés superior del menor con las atinentes a los fines de la medida de aseguramiento o a los de la ejecución de la pena, en aras de determinar si el mayor peso abstracto de uno de los principios en pugna es traducible en uno específico. Es decir, el debido respeto al interés superior del menor no implica un reconocimiento mecánico, irrazonable o autoritario de sus derechos, y dejar como único requisito de la detención o prisión domiciliaria para los padres o madres cabeza de familia la constatación de la simple condición de tal convierte en absoluto el derecho del menor a no estar separado de su familia y además lo hace en detrimento de unos institutos, la detención preventiva en centros de reclusión y la ejecución de la pena en establecimiento carcelario, que no solo atienden a principios y valores constitucionales como la paz, la responsabilidad de los particulares y el acceso a la administración de justicia de todos los asociados, sino que deben ser determinados por las circunstancias personales de la gente, motivo por el cual tienen que ser ponderadas en todos los casos. Cierra comillas. En este orden de ideas, resulta necesario realizar un juicio de ponderación tendiente a demostrar si en realidad el procesado ostenta la calidad de padre cabeza de familia y, de ser así, valorar los elementos que permitan concluir que, de acuerdo a sus circunstancias particulares, antecedentes personales, sociales y de todo orden, y atendiendo a los fines de la pena, se muestre como viable la concesión del sustituto de prisión domiciliaria, esto es, analizando de manera armónica la condición citada con los requisitos subjetivos establecidos en el artículo 38 del Código Penal, como son el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado, y de los cuales se deduce fundamentadamente que no colocará en peligro a la comunidad y no evadirá el cumplimiento de la pena. Estos tópicos fueron ignorados por la defensa, pues no se aprecia en la sustentación del recurso argumentos que demuestren efectivamente un desempeño personal, laboral, familiar o social del acusado que torne viable la concesión de la prisión domiciliaria y desvirtúe los planteamientos claros y diáfanos expresados por el ACUO. Se advierte además desacertado el argumento que refiere la defensa en torno a que el ACUO deduce la gravedad de la conducta
de la cantidad de sustancia incautada para negar el mecanismo sustitutivo por la potísima razón que este aspecto no fue analizado por el fallador, pues la conducta por la que se procede es la de rebelión y nunca se hizo alusión a la incautación de sustancia alguna. Tampoco le asiste razón a la defensa cuando advierte carente de motivación la negativa de conceder la prisión domiciliaria. Por el contrario, fácilmente se advierte en el cuerpo de la sentencia de primera instancia que el ACU analizó de manera pormenorizada cada una de las pruebas recopiladas por la defensa dirigidas a consolidar y demostrar la calidad de padre cabeza de familia, con base en las cuales se encontró, contrario a lo pretendido por la defensora, que aparecía acreditada la existencia de un núcleo familiar que podía suplir la asistencia y protección del padre en su ausencia. Así lo precisó el sentenciador, abre comillas. En consecuencia, la premisa fundamental en la que se soporta la petición de la defensa, en el sentido de que su patrocinado es cabeza de familia, no es tal, y menos aún que su pequeña hija vaya a quedar desprotegida, pues cuenta con su señora madre y su abuela para que sigan velando por la niña, cierra comillas. Argumentos que en modo alguno fueron desvirtuados por la recurrente, quien se limitó a citar algunos postulados jurisprudenciales sin descender al objeto del recurso de apelación, que es el ataque directo contra la decisión de primera instancia, no siendo las manifestaciones genéricas de inconformidad argumento idóneo para atacar los fundamentos fácticos, probatorios y jurídicos que le sirven de soporte a la decisión apelada. Si bien la defensora del procesado allegó como pruebas de la calidad de padre cabeza de familia del procesado, registro civil de la menor Andrea Nilleret Salabarrieta Huertas, álbum fotográfico y entrevistas recibidas por investigador privado, las mismas, como lo apreció el sentenciador, no permiten determinar la calidad de padre cabeza de familia en los términos exigidos por la ley y la jurisprudencia, pues como se indicó en precedencia, para ello se requiere que quien invoque tal calidad tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar, pero además que no exista ningún integrante del núcleo familiar que esté en posibilidad de generar el cuidado en ausencia del padre o madre por motivos verdaderamente poderosos como la incapacidad física, sensorial, psíquica o mental, o como es obvio, la muerte. No puede afirmarse que la menor Andrea Nilleret Salabarrieta Huertas se encuentre en estado de desprotección o abandono, por cuanto en ausencia de su padre queda a cargo de su madre y abuela, quienes le pueden proveer los cuidados necesarios y asistencia que requiere. En tales circunstancias, no puede afirmarse válidamente que en el presente asunto aparezca demostrada la calidad de padre cabeza de familia del procesado, es decir, que efectivamente las personas que aduce el procesado tener a su cargo se encuentren, como consecuencia de la privación de la libertad, en un estado de abandono y desprotección por carencia absoluta de ayuda por parte de los demás miembros del núcleo familiar. Aunado a lo anterior, si la razón de ser de la institución de la prisión domiciliaria en el caso que se examina es el interés superior del menor, no cabe duda que no resulta aconsejable la concesión del beneficio en mención, teniendo en cuenta la modalidad de la acción desplegada por Herney Salabarrieta Ocampo y los fines de la pena. Así, no resulta aconsejable la concesión del aludido beneficio a favor del acusado, atendiendo únicamente la manifestación de ser padre cabeza de familia, por cuanto ello envía pésimo mensaje a la sociedad o comunidad en general, en el sentido de que la sola demostración de la calidad de padre o madre cabeza de familia resulta suficiente para evadir el castigo de privación efectiva de la libertad, situación que indudablemente desprotege a la sociedad de tan grave problema. Esa es la razón también por la que la Corte, en la determinación arriba citada, orienta a la judicatura para que pondere al estudiar el instituto de la prisión domiciliaria para el padre o la madre cabeza de familia los fines de la pena, de entre los que se encuentra el de la prevención general. En mérito del expuesto, el Tribunal Superior de Ibagué, en sala de decisión penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve confirmar la sentencia impugnada.
Notifíquese este fallo a todos los interesados y una vez en firme, devuélvase el expediente al juzgado de conocimiento para los fines del caso. Contra esta decisión procede el recurso extraordinario de casación y la misma queda notificada en estrados. Cópiese, notifíquese y cúmplase los magistrados Alirio Sedano Roldán, Juan Carlos Arias López e Ivanov Arteaga Guzmán. En estos términos se da por concluida la presente audiencia. Muchas gracias.